Cuando pensamos en cibercrimen, seguro lo primero que se nos viene a la cabeza es, no sé, código, hackers encapuchados, pantallas llenas de texto verde. Pero, ¿y si la clave de todo no estuviera solo en la tecnología, sino en algo mucho más humano? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en las motivaciones reales detrás de los ataques digitales. Y para arrancar, les dejo una pregunta que va a ser el eje de toda nuestra charla. ¿El cibercrimen es un problema de máquinas y software o en el fondo es un problema de personas? Quédense con esa idea porque vamos a volver a ella. Bueno, para empezar, pongamos los pies sobre la tierra. Hablemos de ese panorama del cibercrimen que ya conocemos, el que vemos en las noticias casi todos los días. El phishing que nos llega al mail, el ransomware que nos bloquea los archivos, los virus, los troyanos. Todos estos nombres ya nos suenan, ¿verdad? Son, digamos, las herramientas del negocio. Pero no hay que olvidar que al final del día son solo eso, herramientas. Y acá está el punto clave. Detrás de cada uno de esos ataques, de cada mail falso, hay una persona o un grupo de personas que tomó una decisión. Y para entender el porqué de esa decisión, la tecnología no nos alcanza. Necesitamos mirar a otro lado, a la criminología. Pasa que, como en cualquier delito, sea en la calle o en la red, siempre hay dos protagonistas principales. Está el que comete el crimen y está la víctima. La clave está en entender la dinámica que hay entre ellos. Y es justo ahí donde la criminología nos da un lente increíble. Se enfocan dos preguntas que son viejas como el mundo, pero que aplican perfecto al ciberespacio. ¿Qué lleva a una persona a cometer un delito? Y por otro lado, ¿qué factores hacen que alguien se convierta en un blanco fácil? Muy bien, avancemos un poco para ver cómo estas ideas nos ayudan a entender el problema. Vamos a explorar una de las teorías más importantes que intenta responder esa primera pregunta, el porqué del delito. Se llama la teoría general del delito, y la verdad es que es muy potente por lo simple que es. Lo que dice, en pocas palabras, es que el crimen no suele ser el resultado de un plan súper elaborado, sino más bien de una tormenta perfecta donde se juntan dos cosas, una persona con bajo autocontrol y una oportunidad clarísima para actuar. Y fíjense qué interesante cómo se complementan estos dos lados. Por un lado, tenemos a una persona impulsiva que busca el beneficio ya mismo sin pensar mucho en las consecuencias. Y por el otro, tenemos un sistema vulnerable, un objetivo que parece fácil y valioso, con poca seguridad. Cuando estas dos realidades chocan, ¡boom!, tenés la receta perfecta para un ciberdelito. Y esto nos conecta directamente con otra idea, un modelo que es súper visual y fácil de entender. Se lo conoce como la teoría de la actividad rutinaria. Para que quede súper claro, pensemos en algo bien del mundo físico, el robo a una casa. ¿Qué se necesita para que ocurra? Bueno, primero, alguien que quiera robar. Segundo, una casa que parezca un buen objetivo, quizás porque está vacía. Y tercero, que no haya nadie vigilando, ni vecinos, ni policía, ni una alarma. Es una fórmula de 3 partes. Y esa misma lógica aplica al mundo digital. Y acá están, estos son los 3 lados de ese triángulo delictivo. Para que un crimen ocurra, se tienen que alinear estas 3 cosas. Un delincuente motivado, un objetivo que sea atractivo y, esto es fundamental, la ausencia de un guardián capaz, o sea, la falta de protección. El delito ocurre justo cuando esos 3 elementos se juntan. A ver, llevémoslo a un caso de phishing, de esos mails que nos llegan a todos. El estafador es el delincuente motivado. Nuestra casilla de correo con nuestros datos y accesos es el objetivo adecuado. ¿Y la ausencia de un guardián? Bueno, puede ser un filtro de spam que no funcionó bien, pero muchas veces el guardián que falta es nuestro propio escepticismo, esa pausa para dudar antes de hacer clic. Ok, entonces, si ya entendemos cómo se arma este triángulo, la buena noticia es que también podemos entender cómo desarmarlo. Y eso nos lleva de cabeza a la prevención. De esos 3 lados del triángulo, seamos realistas, hay uno sobre el que tenemos mucho más control, la vigilancia, la figura del guardián. Porque, a ver, eliminar a todos los delincuentes motivados del mundo es imposible, y siempre va a haber objetivos valiosos, pero fortalecer la vigilancia, eso sí que es algo que podemos hacer. Y esta guardianía digital viene, digamos, en 2 sabores. Por un lado está la pasiva, que es la tecnología que trabaja por nosotros en segundo plano, el antivirus, el firewall, los filtros automáticos. Y por otro lado está la activa, que depende 100% de nuestras acciones y decisiones. Poner contraseñas fuertes, desconfiar de un mail raro, activar la autenticación de 2 factores. Necesitamos de las 2, sí o sí. Y todo esto nos deja con una reflexión final.
volviendo a la pregunta del principio. Estas teorías nos muestran que el cibercrimen no es solo un problema de software vulnerable, sino una compleja interacción humana. En este mundo hiperconectado, la tecnología es una herramienta de protección fundamental, sin duda. Pero quizás, solo quizás, el guardián más importante de todos es la conciencia y el juicio crítico de cada persona.